Legado financiero del apóstol San Pablo. Todos sabemos que para gestionar el dinero lo primero que debemos hacer es obtenerlo, y la forma de conseguirlo es el trabajo. Los dos próximos blogs tratarán del trabajo y del salario. Una de las definiciones de la RAE al trabajo es esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, además de acción y efecto de trabajar. La Biblia no está en contra de las riquezas, sobre todo cuando se obtienen como fruto de un trabajo honrado. Incluso si tenemos la suerte de vivir del patrimonio familiar, alguien tuvo que trabajar para obtenerlo, y en cualquier caso, gestionar ese patrimonio es también trabajar. Por cierto, el ejemplo supremo de trabajo lo tenemos en el mismo Jesús, ya que después de la sanación del paralítico de Betsata, que precisamente lo hizo en el día de reposo, les dijo a sus seguidores, pero él les decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En este primer vídeo sobre el trabajo y salario hablaremos del trabajo, fuente de ingresos, y en el siguiente del salario, fruto del trabajo. Trabajo, fuente de ingresos. Pablo habla bastante del trabajo y lo hace en 7 libros del Nuevo Testamento. Es verdad que en su condición de apóstol hace una defensa del trabajo de aquellas personas que desempeñan su trabajo en la iglesia o para la iglesia, pero a la vez nos da unas pautas de cómo debe ser el trabajo en su generalidad. Tesalónica era una ciudad con muchas influencias religiosas, culturales y sociales de varios lugares del Oriente y sobre todo romana, y habían adaptado hábitos y costumbres que distorsionaban la ética laboral entre otras áreas de sus vidas. Es aquí cuando el apóstol les insta a poner en orden todas las prioridades, incluyendo el área laboral. Y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos. A los tales ahora ordenamos y exhortamos en el Señor Jesús, el Mesías, que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Pablo deja meridianamente claro que la forma de ganarse la vida es el trabajo, y nos apunta algunas características que deberían estar presentes en nuestro desempeño laboral, como la ética en el trabajo, la diligencia y una relación muy estrecha entre el trabajo y nuestra relación con Dios. ¿Por qué dice Pablo lo que nos puede parecer hoy obviedades? Lo dijo porque existía un buen número de personas que no trabajaban, aunque recibían algún tipo de subvención por parte de sus patrones. Pues hemos oído que algunos de entre vosotros viven desordenadamente sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y aquí viene la frase que se ha hecho célebre entre los holgazanes, o quizás no tanto. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Me temo que esta frase era tan vigente en el siglo I como en el siglo XXI. La ética del trabajo. Como hemos oído y visto, Pablo hace una referencia del trabajo y del derecho al trabajo, y al mismo tiempo reivindica una ética cristiana del trabajo. A los colosenses y a los efesios les recuerda que independientemente de lo que hagamos, de lo que trabajemos, lo hacemos para el Señor. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Al Señor, el Mesías, servís. Recordamos que esta exhortación se dirige a toda la congregación. Servid con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno, según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Aquí Pablo incluye a todas las clases sociales trabajadoras. Por lo tanto, la ética del trabajo incluye honestidad, diligencia y humildad en nuestro desempeño, y como cristianos sabemos que eso trae recompensa. Trabajar es una bendición. Vivimos en una época en la que a veces oímos que el trabajo es una maldición, y es posible que esa definición del trabajo sea consecuencia de la falta de dignidad en el puesto de trabajo, precariedad y a veces explotación y abuso por parte del liderazgo empresarial. Pero también puede provenir de personas que no han comprendido la bendición que comporta trabajar con propósitos de bienestar no solo para el que trabaja, sino para quienes lo rodean, y una falta de perspectiva de los propósitos divinos en el trabajo. En Hechos leemos cómo Pablo hace una defensa del trabajo secular para su sustento y lo pone como ejemplo a los efesios. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todos mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordad las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Incluso apunta que cuando se trabaja con el fin de ayudar a otros, incluida nuestra propia familia, somos bienaventurados. Es decir, somos más felices dándonos a los demás a través del trabajo, y añado, que vivir del trabajo de otros. Salomón lo dijo de otra forma. He aquí lo que he visto. Es bueno y propio que el hombre coma y beba y disfrute del bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de vida que Dios le concedió, porque esta es su porción. Asimismo, a todo hombre a quien Dios ha dado bienes y riquezas y le ha dado facultad para que las disfrute y tome su porción y se regocije en su trabajo. Esto también es don de Dios. Es notable apreciar que el trabajo es una bendición únicamente cuando es fruto del esfuerzo, del sacrificio que ello puede comportar. Vivimos en una sociedad en la que se nos invita a obtener riquezas a través de productos financieros, inmobiliarios, acciones y participaciones que incrementan su valor fruto de la especulación y no de un proceso natural de incremento del valor. Conocemos las consecuencias de la especulación en la era moderna, como el lunes negro del 1987, la crisis asiática del 97, la burbuja.com del 2000, las hipotecas subprime con la caída del Lehman Brothers, con la burbuja inmobiliaria del 2008. No digo que hacer riquezas fruto de la especulación no sea posible, pero tengo dudas que sea de bendición, como lo es un trabajo con tus propias manos y que contribuya a crear riqueza sostenible en nuestro entorno. Cualquier trabajo, por humilde que nos pueda parecer, es digno y no debería avergonzarnos de desempeñarlo, siempre y cuando lo hagamos con diligencia, como le instruye Pablo a su discípulo Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todo al contrario, deberíamos ser conscientes que nuestro trabajo, sea el que sea, será bendecido, como enseñan los Corintios. Así que, hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No se está refiriendo solo a los que trabajan para la Iglesia o en la Iglesia, sino a todos los trabajadores que trabajan en cualquier profesión, pero que tienen a Dios como centro de su vida y en última instancia están trabajando como si Dios fuera su jefe supremo. La bendición del trabajo puede hacer cambiar las vidas de personas que escogieron otro medio de ganar el dinero y que no era trabajar, al menos trabajar honradamente. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El trabajo es una bendición para quien lo ejerce, pero como hemos visto en estos pasajes, también es de bendición a terceras personas. Trabajo duro. El que el trabajo sea una bendición no evita que el trabajo pueda ser muy duro. En la primera carta a los Corintios, Pablo está amonestando a los creyentes de aquella iglesia y hace una defensa de su trabajo y lo define como un trabajo duro. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Siendo maldecidos, bendecimos. Siendo perseguidos, soportamos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. En la segunda carta a los tesalonicenses añade que además ni comimos de balde el pan de nadie. Pablo habla de trabajar duro para no ser gravoso para la Iglesia. Y con estos ejemplos podemos ver la generosidad de Pablo, de cómo se puede desempeñar un trabajo secular y duro y al mismo tiempo poder servir al Señor. Una cosa no debería impedir hacer la otra, y lo reafirma en la carta a Timoteo. Porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Por cierto, esto también va para los que trabajan en la obra. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. También podemos ver que el trabajo hacia la Iglesia debe ser arduo y diligente. Deben guiar correctamente y deben ser canales transparentes de la palabra y no simplemente influencers o comentaristas de temas bíblicos. Y además deben enseñar, y eso cuesta trabajo y muchas horas de esfuerzo y sacrificio. En la antigüedad, el trabajo duro se relacionaba principalmente a las condiciones climatológicas, higiénicas o de esfuerzo físico que requerían. Hoy día, fruto de la revolución industrial tecnológica y los avances en la seguridad y bienestar del trabajador, la dureza del trabajo la encontramos más bien en la competitividad para encontrar un puesto de trabajo acorde a nuestra formación, la formación misma, la temporalidad, la precariedad en algunos empleos, la movilidad para acceder a algunos empleos, los sacrificios familiares que debemos hacer ocupando puestos de liderazgo, etcétera, etcétera.
Una curiosidad, cuando Pablo alaba a una persona por trabajar mucho, precisamente lo hace a dos mujeres, a Miriam y a Pérsida en su carta a los Romanos 16. Trabajo diligente. El trabajo sea duro o menos duro siempre debería ser ejecutado con diligencia o competencia. Como leímos en el pasaje anterior, dirigido a los ancianos, el trabajo debe ser ejecutado arduamente, pero también competente y eficazmente, lo cual demanda competencia o diligencia por nuestra parte. Salomón, que de esto tenía mucha experiencia, dijo: ¿Has visto hombre diligente en su obra? Estará delante de los reyes y no de la gentuza. Pablo les dice a los colosenses que ser diligente es hacer lo que debes, tanto si te mira la gente como no. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agrada a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Es una bendición poder trabajar duro y diligentemente, pero mayor bendición es poder honrar, reverenciar a Dios en y con nuestro trabajo. Os dejo con el ejemplo de Lidia, una empresaria textil de Tiatira que trabajaba en Filipo y que fue sensible a escuchar la palabra de Dios y a ser canal de bendición de Dios a través del cuidado que tuvo de Pablo. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa. Y nos constriñó. Todos tenemos una gran oportunidad en nuestro trabajo para ser sensibles a abrir nuestro corazón a Dios y buscar su voluntad. Esto da un sentido trascendental a nuestro trabajo.